Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya Juan Manuel Saiz Peña y yo ya nos estamos riendo un poquito antes de empezar, como nos reímos nosotros que nos conocimos personalmente, antes nos conocíamos un poco por las redes, en la Ujú. presentación de Matacrías del gran Alberto Puyana, del cual Juan Manuel fue un presentador de lujo, ¿no, Juan Manuel? Bueno, por presentador, desde luego, buenas tardes, buenos días, buenas noches. De lujo no lo sé presentar. Presenté lo mejor que pude porque además Alberto es para más señas, es mi mejor amigo y todo lo que haga que tenga que ver con él lo hago con el máximo cariño posible. Además que Alberto se lo merece, ¿no? Nos reunimos allí una serie de escritores, súper bien, estuvimos echando un buen rato, nos tomamos Muy una bueno. cervecita como toca después, allí Hombre, por favor. En Muñoz Puretilla, como le llamamos nosotros, y estuvimos allí pues echando un ratito literario, ¿no? Y la verdad es que muy bien en verano. Y nada, pues Juan Manuel Sainz Peña, que yo tenía ganas de tenerlo por aquí, que voy a traerlo otro día con Alberto Puyana. Eso ya suena a amenaza, ¿no? Porque de juntar a vosotros dos. Totalmente, Leo. Juntar a vosotros dos a ver qué atas no al sillón, porque va a ser esto, pues bueno, lo que esperamos, ¿no? Un poquito de WhatsApp y hablar un poquito de concursos literarios, porque sois dos fenómenos de los concursos literarios. Yo te he traído a ti aquí aparte por tu enorme carrera literaria, porque Juan Manuel Sainz Peña, aquí donde lo ven, Jerez de la Frontera es él, 1970 nació, es uno de los autores españoles más premiados de los últimos años, que estamos hablando de casi 200 galardones, ¿no? Bueno, algo menos, son 160, pero si le metemos algunas menciones de honor y eso sí se puede acercar un poco a esa cifra, Leo. Perfecto, pues estamos hablando de galardones literarios nacionales e internacionales, tanto en novela como en cuento, en poesía y en teatro. Le pega a todos los palos, Juan Manuel, tú, ¿cómo es esto? ¿Cómo que te desarrolla también en todo lo que es el ámbito literario en general? Bueno, es que yo me divierto mucho creando, ¿sabes? Entonces, creo un poco que el contexto quizá o la técnica sea quizá lo de menos, ¿no? Es cierto que son disciplinas muy distintas, claro, no podemos meter la poesía igual que la prosa o que el teatro, pero no deja de ser una creación y una creatividad literaria. Entonces, yo me lo paso bien. Lo único que yo no he hecho, ni creo que haga nunca, será ensayo. Bueno, nunca se dice esta bueno beberé, ¿no? Pero realmente es que me lo paso muy bien. Después, aparte de mi trabajo, desde hace 30 años se desarrolla en un teatro, en el Teatro Villa Marta en Jerez, y eso me ha dado mucho pie para escribir teatro también. Y es una disciplina que me gusta muchísimo. Es difícil, es complicado hacer un buen teatro. Ya no solo que la historia esté bien contada, sino los diálogos, en fin, el ritmo que tenga la narración teatral es difícil. Pero me lo paso igualmente bien, con lo cual lo disfruto, ¿sabes? Hombre, y tanto. Y se nota que lo disfruta, porque si no, no tendría ese enorme currículum de que estamos hablando. Y estamos hablando también de que comenzaste a escribir relatos de misterio a los 9 años. Sí, bueno, eso fue una especie de flash, vamos a decir, de cuando era pequeño. Supongo que esa vocación me nació a esa edad. Eso después quedó aparcado, pero a los 16 años, por ahí 17, empecé otra vez a escribir, por la suerte de que tuve el primer premio en un certamen. Y fíjate, con 17 años, que era el premio nada más y nada menos que era una moto. O sea, imagínate en plena adolescencia, o ya un poco más madura la adolescencia, pero con tu moto para arriba y para abajo, encantadísimo de la vida. Con tu moto literaria, ¿no? La moto literaria, En ahí. vez de darte un lote de libros, te dieron una moto, picha. De moto. Así, ¿no? ¿Acabaron contentos en tu casa con que te dieron una moto o no? Bueno, pues, mira, ¿sabes? Te cuento una anécdota muy rápida. Mi madre, pobre, que va a descanse, 5 minutitos antes de la entrega de premios, que hay una carpa allí puesta, un montón de gente, se tropezó en un escaloncito, se partió el codo y se lo tuvo que llevar a un coche de la Policía Nacional que había allí, porque estaba también el alcalde de entonces, Pedro Pacheco, y se la llevaron en una ambulancia, la operaron y todo mismo. Mientras me estaban entregando el premio a mí, estaba la pobre en el hospital, fíjate. Pero bueno, Pues fíjate a tú. última hora siempre terminábamos contando eso entre los dos y nos reíamos. Bueno, el tema está en que a mí me regalan una moto en un concurso y mi madre le pega al del concurso, ¿entiendes? Porque no ha Pero, querido moto en la vida. mis padres se descomponían, porque es verdad, yo nunca había tenido moto,
Y es cierto, yo ahora que soy papá, que soy padre, entiendo ahora ese refrán famoso de cuando seas padre comerás huevo. No hay ninguno más cierto que eso, porque si mi niña, una que tiene ahora mismo 16, me dijeras, papá, que una moto, yo me moría, vamos. Lo que pasa es que afortunadamente por ahora ni siquiera lo ha mencionado, pero es cierto que se llega a entender perfectamente el miedo de los padres, ¿no? Ante un chiquillo con 17 años, una moto, y en fin, los pobrecitos míos se descomponían, pero bueno, aunque estuvieran contentos por el premio, pero eso ya me podían haber dado un lote Un de libros, lotecito de hubieran quedado más libros, ¿verdad? tranquilos los pobres, ¿no? Además, de verdad. Pues yo estoy aquí que también quiero ponerte, pero voy a ir a la siguiente pregunta y te voy a Sí. preguntar, pues, porque tú también eres columnista habitual del Diario de Jerez, desde Bueno, 2004. estuve de columnista y de crítico teatral. Y ahora lo que estoy haciendo ahora son, donde estoy ahora es en Canal Sur. Estoy haciendo las colaboraciones con Canal Sur. Hago una sección que se llama El deporte con todas sus letras, en la cual eh, escribo sobre algún autor o autor, algún poeta o lo que sea, o algún novelista, de momento andaluz solamente, y hablo Ujú. de ello y con las fechas que se vayan manejando, meto alguna efemérides deportiva. Pues vamos a poner que un Lorca en el 32, por ejemplo, en el 33, de tal fecha, por lo mejor busco en internet y ese día se fundó tal club de fútbol. Si, por ejemplo, vamos a poner que sea Becker, por ejemplo, que es mucho más antiguo, pues lógicamente ahí el fútbol como clubes todavía no existía, por 100 años más tarde, y a lo mejor 100 años más tarde, esa misma fecha, que te digo yo, Federico Martín Bamonte ganó la Vuelta Ciclista a España. Y va un Ujú. poco en esa línea. Así que estoy haciendo eso y con David Gallardo, que es un crack, y colaborando con él en el programa de deportes también. O sea, que es lo que estoy haciendo ahora. Vamos, que está, que digámoslo así, del Diario de Jerez, que ya es una buena manera digámoslo así, de trabajar, ¿no? Sí. Te pasas al Canal Sur, que tampoco el salto es malo. No, no, ni mucho menos, al contrario, porque bueno, a mí la radio siempre me ha gustado muchísimo y tengo además la enorme suerte de que está, como decía antes, David Gallardo a mi lado, que es el director del programa que hacemos, y es un tío del que se aprende constantemente, porque es una persona preparadísima, lleva 30 años en el medio y con él es un aprendizaje continuo. Yo tengo una suerte tremenda, vamos, por ser su amigo y por tenerlo de un poco de maestro de lo que hago, porque me enseña muchísimo. Ya te digo, pues ha dirigido programas en Onda Jerez Radio, colabora en Cadena Ser, La Voz del Sí. Sur, Canal Sur Radio, como hemos dicho. Y entre tus premios tenemos el Premio Iberoamericano de Novela Verbum 2019. Yo, si me equivoco, dímelo porque esto recopilación ha sido un poco que son muchas cosas, ¿sabes? El Premio Internacional de Novela Bachiller Alonso López con Sí, tu última novela, Agarrazagales, que ahora hablaremos de ella. bien. Y esto estamos hablando de que se presentaron 463 títulos a este certamen. Sí, sí, de eso me enteré después. Es lo habitual ahora porque como afortunadamente se pueden presentar por internet, digo afortunadamente, porque el gasto en fotocopia y en papel es un absoluto disparate. Te pedían antes 4 copias, 5 Sí, copias. sí. Ahora la gran mayoría pide que le mandes un correo electrónico. Entonces, claro, eso facilita mucho las cosas a muchos autores. Entonces, la participación fue muy alta, sí. La verdad es que no es que me sorprendiera, lo que más me sorprendió fue ganar, pero que hubiera participación alta no, porque viene siendo lo habitual en los últimos años, que la participación sea muy grande en novela, en prosa, en poesía, ¿sabes? Había finalistas aquí en este Había certamen. un finalista cuyo nombre no recuerdo, perdón, No pasa nada. pero solamente era el ganador, y que en este caso fui yo, y el otro compañero. Muy bien. Desgraciadamente, este premio se hizo el año siguiente y después desapareció. Son cosas que me dan muchísima pena. Estaba un premio que estaba viendo todo para hacer un premio municipal, eran 6.000 euros, que vamos, estaba muy bien. Pero me da pena porque no tuvo continuidad. Se hizo, me parece que fue un par de años y dejó de hacerse. La verdad es que estas cosas me apenan bastante, ¿no? Porque son oportunidades para escritores que somos más modestos, que no tenemos mejor la voz de estar en una gran editorial, y estas son grandes oportunidades, ¿no? Y si nos la quitan, pues la verdad es que nos callan un poco y me da pena, la verdad.
Normal, normal. Siempre que pasa una cosa de esta, pues uno se apena porque al final se ve resentida la cultura de alguna manera también. Totalmente. Eh, Después el Premio Internacional de Novela Ciudad de Almería, el Ujú, Casino de Mieres, el Premio de también. Novela Zayas también, y Ujú, eres autor de más de 13 novelas, incluyendo El Criado de Velázquez, que sé que te ha dado muchas alegrías, Piedras ujú, Negras, El sí, Taxidermista, El Cerdo y La Edad de los Héroes, que tampoco es eso que es. sean novelas cortas, o sea que tú eres un tío bastante prolífico. Sí, lo que pasa es que soy muy indisciplinado, Leo, ¿sabes? A ver, si son novelas cortas, si me pongo a lo mejor, son 100 páginas o una cosa así, a lo mejor en 6 meses, 7 meses, 8 lo termino. Si son proyectos de más envergadura, pues hoy te escribo 4 páginas, me meto con otras cosas y me tiro 3 días que la novela no la toco, o una semana o 10 días. Pero como tampoco tengo prisa y yo siempre, el único consejo cuando me piden alguno para escribir, es que lo primero que hay que tirar a la papelera no son los folios que te salen mal, sino las prisas. Escribir con prisa es mortal. Entonces yo nunca la tengo. Tiene que ser algún concurso que se me cierra el plazo, pero eso es escribir estresado y escribir condicionado y no estoy dispuesto. Entonces, las novelas sí, tengo muchas, pero en realidad son muy indisciplinadas. Yo te digo que escribo cuando me apetece y ya está. Nunca, no suelo forzar cuando no te van a escribir, no escribo porque sé que no me va a salir bien. Y yo quiero que me explique una cosa, ¿vale? Porque yo sé que tus obras han sido traducidas, pero me llama la atención que sea al búlgaro. Sí, eso pasó con el taxidermista fue, ahí ahora no me acuerdo. Eh, creo que fue no, el taxidermista no, mentira, miento. Esa fue con el criado de Velázquez, la primera edición que se hizo. Pero realmente se tradujo, pero yo no tengo ningún ejemplar, me hubiese gustado porque hubiera sido curioso, ¿no? No me hubiera enterado de nada absolutamente, pero bueno, sí, la verdad que fue una cosa más bien anecdótica, porque es verdad que se podía haber traducido al inglés o al francés o incluso al italiano, pero al búlgaro la verdad es que no deja de ser una cosa muy pintoresca, por lo menos, ¿no? No, siempre está muy bien eso, desde luego. Ahora que hemos terminado un poquito con tu presentación, sí que puedo, ya que he tenido los problemas técnicos estos, enseñarte el fondo que he generado para ti A ver, y a ver, a que ver. a ver este fondo, a ver si tú me lo pides al final o no. A ver cuándo aparece este fondo por aquí. Está llegando, ¿eh? Lo tenemos, ahora mismo va por Armería. Es que con el Tirando, viento iba a estar desviado, ¿sabes? el viento está tirando para arriba y para abajo. Pero Espérate no un se ha momento. metido en Murcia. Yo creo que se ha quedado parado por No ahí, te preocupes que yo pero bueno, espero. vamos a ¿Sabrá seguir. que le enganchar un árbol? Vale, venga, bien, está bien, pónmelo. Vamos a seguir luchando. Yo voy a volver a ponerlo y ya está. A No te, ver, no te preocupes. Cuando y salga lo nada, comentamos. sí, sí, sin problema. Tú llevas escribiendo desde los 9 años. Que tenía ese niño de 1979 al Ocho adulto? minutos. Sí. ¿Qué tenía ese niño de 1979 que el adulto de 2025 ha perdido? ¿Qué ganaste Bueno, escribiendo que te hizo no poder parar nunca, Juan? yo creo que obviamente perdí la inocencia, se ganó en madurez, como es lógico, y todo eso redunda en lo que escribes, ¿no? Como es lógico. Ya no te hablo solamente de 9 años, Leo, te hablo de no escribe lo mismo o no pinta lo mismo uno con 18, 20 o 22 años que cuando tiene una experiencia vital mucho más prolongada, como en mi caso, que ya he cumplido 55, que has tenido mucha más experiencia en la vida, que has tenido mucha más experiencia incluso como escritor, lógicamente eso se pierde la inocencia, pero se gana en madurez a medida que va transcurriendo los años. Lo que sí es cierto es que, desgraciadamente, no guardo el relato, pero era un relato que era una cosa de misterio muy mal escrita, lógicamente, con la inmadurez de 9 años, pero sin embargo he mantenido ese gusto por escribir cosas que tienen que ver con el misterio. De hecho, el Criado de Velázquez, con una novela de 450 páginas, es un thriller ambientado en Madrid, los Austrias. Es decir, que siempre, y tengo muchos relatos cortos que tienen que ver con el misterio, o sea que yo creo que esa semillita de cuando tenía 9 años eh, fue una señal, pero además, fíjate, lo curioso que era un tema que después he repetido muchas veces, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos ya tu fondo de pantalla, ¿no? Juan Manuel, Entonces, por ejemplo, Juan Manuel Sainz Peña. el, Aquí el fondo es tenemos, una precisión. pues bueno, tenemos un al mejor escritor,
ya ahí el esqueleto sosteniendo el trofeo, el rey Pues del mira, café, que también tomará café tú, ¿no? Para poder escribir tanto, pues ¿no? mira, por la mañana no soy mucho de café, pero cuando me lo tomo me pongo como una moto, no estoy acostumbrado, pero no sé que lo necesito, sobre todo cuando entro a trabajar temprano, me tomo el café y me quedo fenómeno. Aquí el Perfecto. patito de oro, porque sé que tú eres un guasón también, te pongo también el trofeo este. Oye, pues De- tengo un trofeo que es un pato. Sí, qué Sí, sí, bueno. tengo un trofeo que es un pato que ahora porque va a quedar feo levantarme, pero tengo un trofeo que es un pato que me lo dieron ¿dónde fue Juan? Eh, en Sitges. Y era bueno, el premio era una cantidad económica que no recuerdo bien, creo que no era mucho, pero bueno, y hay un trofeo que es un patito precioso, que era una mascota que tenía el puerto de Sitges, y era el típico Ujú. animal que se hace emblemático porque se hace muy popular porque es muy simpático y se acerca a la gente. Pues tenían ahí un pato que ya murió y le hicieron creo que un monumento, lo que sea, y sacaron ese trofeo para entregarlo. Lo tengo ahí, muy bonito, muy simpático. Me ha hecho gracia por haber coincidido, oye. Después tiene el premio al insomne, que es un reloj, que no sé si tendrás un reloj tú, pero también tiene que quedarte por las noches sin dormir, ¿no, Juan? De vez en cuando, ¿o Pero no? ¿sabes qué pasa, Leo? Eso me pasa más cuando me ronda una idea que escribiendo delante del ordenador. Yo creo que la noche es para descansar y hay veces que alguna vez he intentado escribir de noche, no sé si alguna vez, ¿no? Pero yo soy más de escribir más que nada por las mañanas o por la tarde. Incluso a esta hora es muy buena. Que a lo mejor me echo una cabezadita, lo que sea. Pero de noche ya me da más pollo, más de pereza, ¿sabes? Normal. Pero sí es Claro, cierto que el insomnio a lo mejor me puede llegar porque estoy rondando una cosa y tengo que... sí. No es que me quite el sueño toda la noche, pero es verdad que antes de dormir pues le estoy dando vueltas un buen rato, ¿sabes? el premio al no procrastinador, un señor ahí escribiendo, como puedes ver ahí tú la procrastinación la conoces, me ha dicho que sí, que al final no eres tan disciplinado, ¿cómo puede ser eso? Hay veces que es que esa palabra se me atraviesa. Lo de procrastinar esto a mí se me da muy bien, porque es que, bueno, espérate, esto ya dentro de la semana que viene ya, si acaso. Espérate, ya termina primero esto y al final es verdad que lo vas pausando, lo vas prorrateando, no, perdón, lo vas prorrogando y le vas dando larga y al final pasa una semana o 10 días y no has hecho nada de lo que tenía que hacer hasta que al final no tienes más remedio que hacerlo, claro. Y después el premio al inspirado, es decir, la inspiración sí que te llegará, ¿no? ¿Cómo te llega a ti la inspiración, Juan? Uy, como decía Picasso, tío, Leo, que te tiene que llegar trabajando. Es verdad que si no te pones delante del ordenador a trabajar, hay veces que, es que me pasa muchas veces y nos pasará a muchos autores que te pones delante del folio en blanco. No es que te entre, dicen algunos, ¿no? El miedo de, no, porque el negro sobre el blanco, porque me angustia, paso de esa historia. Pero es cierto que hay veces que te pones delante del ordenador y a lo mejor no tienes escrito nada, pero tienes la idea, a ver, espérate, ¿cuál es la frase? ¿Dónde empiezo? Tal, para ir abajo. Y eso, como no te pongas delante del ordenador, a hacerlo y a borrar y a volver a escribir, no te va a salir. Entonces la inspiración, como decía Picasso, te tiene que pillar trabajando. Claro. Y una pregunta que me ronda a mí la cabeza es si tú con más de 160 premios literarios y hay algunos que te ganan, ¿no? Y también está Alberto, que tiene ciento y pico también. Mi pregunta es, ¿esto genera algún tipo de adicción competitiva con respecto a querer ganar más títulos o no? Muy buena pregunta, Leo. Todos queremos más que yo. Somos así, ¿no? No, yo creo que no es una cuestión de ego ni de vanidad, tampoco de que es que no sé explicarte muy bien. Lo que sí es cierto es que a todo el mundo nos gusta que nos acaricien el lomo, ¿eh? En este caso con los premios, ¿no? Si haces un buen trabajo, pues te gusta que tu jefe te diga, oye, pues esto está bien, tal, ¿eh? Entonces, yo no diría nada, si es competitividad, es sana, ¿sabes? Creo que en esta barca, y esto lo decimos muchos autores, cabemos todos perfectamente. Siempre que Alberto de Pollara dice una cosa que yo comulgo completamente con ella. Lo único que no aguantamos los autores de bien es que se plagie. O sea, que cuando un tío ha plagiado a otro, lo que sea, eso, ahora, que tú modifiques un relato, que le des otra vuelta, que le des otra perspectiva,
Eso para mí es completamente lícito, porque esto, la palabra autoplagio, eso no existe. Si es tuyo, no lo te puedes plagiar. O sea. Pero hay otra circunstancia que empaña un poco los premios, que es muy reciente, y es la inteligencia artificial. Estamos, yo estoy preocupado relativamente, la verdad, porque yo creo que un relato escrito con inteligencia artificial no tiene alma, ninguna. Tendrá su redacción medianamente bien hecha, pero no tiene el alma ni tiene el sello del autor, ¿no? Aparte de eso, ahora se entrega mucho por correo electrónico y hay muchos detectores de esos procedimientos que están prohibidos normalmente, regulados por las bases de los concursos literarios. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que si hay competitividad es sana. Yo cuando Alberto ha ganado un premio ayer, no puedo decir cuál porque no se puede decir todavía y te prometo que no es porque solo porque es Alberto, sino porque es un buen compañero. Yo me alegro muchísimo por él. Se lo dan a mi amigo Pepe Quesada, a mi amigo Juan Carlos Pérez López, a Jesús Relín, que se lo dan. Gloria bendita, oye, yo me alegro un montón, de verdad. Me alegro más cuando me lo dan a mí, Hombre, imagínate. Tú has transitado novela, cuento, poesía, teatro, como decías antes. Pero claro, Sí. cada género estamos hablando de que bueno, es de su padre y de su madre, ¿no? Podría decirse que es Claro. diferente. Pero yo me pregunto si tú hay algún tema recurrente en tu obra, alguna obsesión, la culpa, el pecado, el pasado, algo que te hayan dicho los lectores me gusta porque se ven ciertos temores o se ven ciertos puntos que tú tratas más en tu obra, porque normalmente a los escritores les pasa eso, ¿no? Bueno, yo tengo un tema, a ver, yo tengo un tema recurrente más que un tema, un escenario, que es Ujú. yo casi todo lo que escribo está ambientado de años 40 para atrás, de 1940 para atrás. Yo relatos donde ya hoy en día existe el ordenador, los teléfonos móviles, incluso la luz eléctrica, no me gusta. Bueno, en 1940 ya había luz, pero que te quiero decir que casi Sí, todo sí, tiene que sí, sí, ser sí. donde no haya todos estos avances tecnológicos. Me gusta poner a los protagonistas en aprietos y que no puedan solucionarlo porque a lo mejor se podría solucionar con una simple llamada. ¿Me Claro. explico? Pero a lo que recurro casi siempre yo siento decirlo, pero a la muerte o a matar gente. En mi relato casi siempre ocurre, ¿no? Le pasa un poco como a Oscar Wilde en los cuentos, que tú te lees los cuentos completos de Oscar Wilde y muchos protagonistas que son dulcísimos, son una maravilla, acaban muriendo, ¿no? Yo suelo cometer bastantes crímenes. En mis relatos cortos, el morbo vende, lo hablábamos en Gaditano, en la segunda edición de esta encuentro tan magnífico que hay de novela negra en Cádiz. El morbo vende, el morbo gusta e interesa, y para los temas de los concursos literarios, creo que si le das intriga y, eso sí, yo no caigo en el casquerillo ni caigo en detalles escabrosos porque creo que realmente ni merece la pena ni es necesario. Pero ese es un tema al que recurro mucho, a la muerte, incluso ya no solamente asesinatos, también tengo relatos de velatorios, de circunstancias alrededor de velar un cadáver. Es un tema, siempre te digo, ambientado muchas veces en el costumbrismo, que es una lectura que me encanta. Cuando leo a Delibes, por ejemplo, a Miguel Delibes, por ejemplo, lo disfruto muchísimo. Y el tema es, o sea, el escenario, digamos que siempre es recurrente el costumbrismo en la vida rural también, y donde haya sea la muerte por ir rondando o esté presente. Muy bien. Pues yo te quería preguntar, porque, a ver, tú corrígeme como te he dicho, ¿vale? Pero tú fuiste Sí, finalista de un premio como es el Juan Rulfo en París sí, 2008. sí, Vale. correcto. Cuando tú eres futbolero, Sí, sí, me gusta. cuando un equipo juega la final, yo muchas veces me pregunto, ¿no? Porque obviamente es doloroso no ganar una final, pero para perder una final hay que estar allí. Hay que estar claro. Y ser segundo no es ningún fracaso desde mi punto de vista. Pero tú llegas allí, eres finalista, no ganas. ¿Qué aprendiste más ganando o siendo finalista y no ganando? Eso después te hace a ti calibrar, pensar por qué, si esa novela la llegaste a leer y la que ganó, si es que es mejor. ¿Qué sensaciones se te quedan en el cuerpo cuando llegas a un final de ese calibre y al final no lo ganas? Es que lo que pasa con estas cosas, Leo, que Mi enhorabuena verás por tú, yo delante, soy Juan, muy perdona. autocrítico. Nada, muchas gracias.
Yo soy bastante autocrítico porque me estoy encantado de conocerme escribiendo, pues mal hago, porque me voy a pensar que todo lo mío es fantástico. Mira, Leo, yo me dejo aconsejar, me dejo que me corrijan, o sea, no que me impongan, pero que sí que me corrijan, que me sugieran. ¿Por qué? Porque todo eso va a mejorar mi trabajo y yo lo que quiero es hacer el mejor trabajo posible. Hay veces que me dicen, oye, esto así no lo veo y tú lo lees. Y dices, ostras, pues es verdad, tío, pues tal, o sea, pues lo voy a cambiar y así verdaderamente mejora. Entonces, soy autocrítico. Entonces, ¿qué pasa? Si ha ganado otra novela, yo no puedo decir, ostras, la mía era mejor. No, porque eso está en manos de un jurado que puede tener unos gustos diferentes, un criterio distinto. La mía estaba ambientada en un asilo, ¿de acuerdo? Es de las novelas, digamos, ambientadas más modernas que he escrito. Eso sí, está ambientada prácticamente en la época actual. ¿Por qué ha ganado la otra? Bueno, pues porque el jurado lo ha decidido así, estará mejor escrita o sencillamente el gusto del jurado habrá coincidido que le gusta más ese tipo de novela que la mía. Entonces, yo realmente no me cuestiono nada, como tú bien has dicho, también quedar segundo en un premio que está auspiciado por el periódico Le Monde, por la Casa Cervantes en París y todo esto, no te puedes defraudar con eso. Hombre, hubiera sido genial ganar. No has ganado, bueno, pues ya está. Pues hay veces que toca ganar y otras veces que no. Me hubiese gustado ganar, por supuesto. Que no ha ganado, bueno, pues no era bueno el que ha ganado y ya está. Eso no, como te ponga a disgustarte cada vez que no ganas, más vale que des los concursos, porque lo normal es no ganar. Claro, como Luis Enrique dice, ¿no? Es decir, aquí no existen los perdedores una vez que tú estás metido en el bombo ese, ¿no? No, hombre, claro, el momento, porque el derrotismo no sirve para nada más que para hundirte. Entonces, lo que tienes que sacar, como has dicho también antes, sacar tus lecturas, lo mejor, lo positivo, lo negativo de no haber ganado, lo positivo de no haber ganado, las dos cosas. Y ya está, pero en este mundillo, Leo, hay que sufrir lo menos posible, porque entonces no te merece la pena. Tío. Es que yo escribo, por disfrutar. Y, oye, me dan premios, me da por fantástico. Pero ahora estoy metido en un relato, por ejemplo, que no sé muy bien por dónde tirar. Está en el nudo del relato y no es el nudo para el lector. El nudo es para mí porque no sé todavía para dónde tirar. Pero son retos y te lo pasas bien y después quedará mejor o quedará peor. Pero yo estoy disfrutando, yo no estoy pensando en ningún concurso en este momento. Estoy pensando en resolver el problema, pero ese problema no me satisface porque es un reto. Entonces, yo me lo paso muy bien. No tengo ningún problema con eso. Así que hay que sacar de todo esto la lectura positiva siempre, hostia, que te gusta ganar, pues claro que te gusta ganar y el que diga que no miente. Pero si te frustras por no ganar, en este mundillo por lo menos, déjalo, olvídate ya, dedícate a otra cosa. Hay, a ver, en los deportes, hago los paralelismos con los deportes porque quizás sea lo más fácil tanto para nosotros como para los que nos estén viendo o escuchando. En Sí, los deportes, todo este tipo de victorias, digámoslo así, te generan una mentalidad de ganador. A sí. ti como literato, a ti como escritor, ¿esto te ha generado una mentalidad ganadora que podrías llegar tú a decir a alguien? eh, Recomendar, aconsejar, de decir, pues no sé, ¿no? Como puede decir, pues Rafa Nadal, gente que está acostumbrada a ganar en el deporte, ¿no? Que dice, oye, es peldaño a peldaño, llegas a un momento en el que estás ahí y ya llega un momento en el que estás entrenado para ganar, ¿no? Considero yo, ¿no? Bueno, yo creo que está, pero es mejor entrenarse para no ganar, por lo menos en este mundillo, Leo, porque cierto que uno tiene la ambición de ganar, pero ganar siempre te produce una satisfacción tremenda, tremenda, pero no ganar te enseña también, siempre te enseña. Mm, Antes, te estoy hablando de hace 10 12 años, cuando yo empezaba a participar en los concursos, no ganaba y me frustraba porque no entendía muy bien el mecanismo o porque yo decía, oye, pues mi relato era bueno. Bueno, pues ya esto me ha hecho aprender que el tuyo era bueno porque tú lo dices, pero a lo mejor no era tan bueno como los otros 20 que han quedado en la final o como el que ha ganado. O sea, que eso ahí no hay tu tía. Entonces, más que entrenarse para ganar, hay que estar entrenado para no ganar, que también te da la lección, una lección de humildad, te da una lección para que sigas, no te tienes que desanimar por ello, porque todo esto es cuestión de gusto, Leo, es que es como las películas, ves tal película,
o sea, tío, la película es la caña, ¿no? ¿Qué? Pero no, tú lo ves y no te gusta, la película es mala, pues probablemente no lo sea. Pero es que esto es una cuestión de gusto, con lo cual, si el jurado elige otra cosa, tío, hago y hago, otra vez te toca a ti y gana el tuyo. Claro. Así que en eso no hay mucha discusión. Pero ya te digo que lo mejor es perdonar para no ganar. Vamos a dejarlo el tema de lo que es el triunfo y todo lo demás con la famosa frase de Michael Jordan sobre los tiros fallados, en la que resaltaba que el fracaso es fundamental para alcanzar el éxito y quien nos esté escuchando y sea escritor y vaya a los concursos, pues este hombre que nada más y nada menos que ganó varios anillos de la NBA, creo que tiene, es uno de los que más ha ganado, no sé si fueron 6 o Sí, 7, sí, no lo sé. reconoció que ha fallado más de 9.000 tiros, perdido casi 300 partidos y fallado 26 tiros ganadores en su carrera, lo que demuestra que la persistencia tras el error es la clave del triunfo. Y ahí es donde está todo, ¿no? Todo lo que se mueve. Y pasamos, Completamente. y pasamos a Garrazagales, que ganó el bachiller Alonso López, que es tu Bueno, última obra, compitiendo contra 463 títulos, con fíjate. jurado presidido por Lorenzo Silva y Espido Freire, allá va. Y que me pregunto yo, ¿qué tiene esa novela que no tengan otras novelas que tú has publicado y que sea la última y que a ti te haya hecho escribirla? Yo creo que lo más bonito que tiene, si se permite la falta de modestia, es que está protagonizada por una niña de 10 años, está ambientada 2 o 3 años después de la Guerra Civil, y creo que la clave es esa, que es una niña que no juzga, porque no entiende ese odio de los dos bandos, ¿no? Entonces, creo yo que un poco el secreto es ese, porque mis protagonistas, bueno, en El Humo Púrpura, que es lo último que tengo escrito, que está en concurso ahora mismo, no está publicado ni nada, hay 3 niños de protagonista, ¿no? Pero esto es una niña con 10 años que no entiende de política, que no entiende de odios, y yo creo que esa clave, en el tono que está escrito, pienso que eso fue una de las claves para que la novela ganara, independientemente de que esté mejor o peor escrita, ¿no? Y que desafortunadamente, aunque la ambientaras en la guerra civil, es atemporal, ¿no? Sí, bueno, y más viendo ahora cómo está el panorama, que ahora de pronto, y no quiero politizar esta entrevista, de pronto han salido otra vez los dos bandos, ¿no? A mí Sí, 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 sí. me causa estupor, ¿no? Porque teníamos una convivencia de lo mejor y te encuentras chavales de 22 años, 23 años hablando de Franco y otros hablando de la República, y dices tú, bueno, esto... Entonces, sí es atemporal, porque de todas maneras, si nos salimos de España, Leo, es que el odio y la revancha, desgraciadamente, mueven el mundo. Porque el amor lo mueve, pero la ambición, la revancha y el odio, creo que lo mueve bastante más. Ahí está el mundo como está, ¿no? Así que realmente es atemporal, sí, yo creo que sí. El otro día veía yo un vídeo de Gala hablando con Jesús Quintero, en el Maravilloso. que le preguntaba sobre la envidia, Antonio Gala, ¿no? Y le decía, la envidia, según el diccionario de la RAE, era la tristeza por lo que tiene otro. Y Correcto. eso es terrible. Es decir, que yo esté triste porque tú hayas tenido 160 premios, 160 reconocimientos, que te Sí. los ha ganado. Y yo siempre lo digo, ¿no? Aquí no está el horario infantil y ole tus huevos, pero Claro. la cuestión es que eso es lo que mueve el mundo muchas veces, lo que tú dices. Afortunadamente también está el amor que mueve el mundo, ¿no? Entonces eso nos salva muchas veces. Pero tiene que haber obras también que ya sabemos que no estamos aquí para denunciar, pero por lo menos que traten ciertos temas que toquen un poquito el alma, ¿no? Yo supongo que en Agarrazagales tú querías eso también, ¿no? Porque tener un protagonista que es una niña es súper complicado, ¿no? ¿Lo escribiste en primera persona, en tercera? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo gestaste? Está escrito en primera persona, lo cual es complicado, porque claro, nos tenemos que meter en el pellejo de una niña de 10 años con un razonamiento de una niña de 10 años en una época complicadísima, en un ambiente complicadísimo. Eh, pero yo, como te he dicho antes, lo disfruté mucho. Las dificultades para escribir a mí me gustan, me parecen un reto bonito y que acepto encantado. Así que
yo lo disfruté todo mucho, Leo, la verdad, y es una novela a la que le tengo muchísimo cariño con los premios, el premio independiente de todo esto, porque es una novela que después el, la opinión de los lectores y todo eso siempre ha sido positiva, les ha gustado. El final es sorprendente, no lo puedo contar. Entonces, todo eso, como decía el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción. como, como debe ser. Pues mira, me ha recordado a mi abuela porque la entrevistamos en el podcast Voces de Metrópoli en la primera temporada. Y bueno, mi abuela falleció el año pasado con 103 años. 103. Y 103. Y en el programa le preguntamos sobre sus miedos y sobre y ella contaba lo de la guerra, ¿no? Que se tendían que, cuando pasaban los aeroplanos, se tenía que esconder debajo de una escalera y tenía 10 añitos aproximadamente, como tú bien dices, y bombardeaban las casas y ellos se metían en un rellanito que tenía unas escaleras debajo, ella y sus hermanas, y allí pues se refugiaban. Claro, ellas no entendían lo que significaba todo eso. Y todos tenemos antepasados, abuelos, principalmente tú, en la edad que tienes, igual que yo, que han fallecido bien sus hermanos o bien ellos represaliados, ¿no? Y perseguidos, y eso es terrible, independientemente de la politización, como tú decías, ¿no? Estamos hablando de tu obra, entonces hay que tratar ciertos temas porque van con eso. Y yo lo que quería ir también, ahí habemos portada y sinopsis a mano. Sí, mira, la portada es esta, que por cierto, le ¿Obra de han quién? dado Perdóname. de Isabel Halo, que es una diseñadora maravillosa, que por cierto, le han dado, voy a desaparecer del plano, pero para que veáis la portada, esta portada le han dado un premio en Barcelona al mejor diseño de novela de 2025, que es un premio, yo no lo conozco mucho el premio porque son cosas de diseño que yo no controlo, pero por lo visto es un premio muy prestigioso y le han dado a ella, se lo han dado a ella. Explico rápidamente, aunque habría que leer la novela para entenderlo bien del todo, pero es fácil porque son dos ríos. Pues Manuel, Y hay... rápidamente o tómate el tiempo que necesites, en mi caso. Vale, vale. Bueno, gracias, Leo. La cuestión es que son dos ríos, en medio lo que hay es un sapo. Un río es el Sí. del adulto y el otro es el de la niña, vamos a decir, pero se encuentran con un sapo. ¿Por qué? ¿Por qué aparece el sapo? Porque como conoce la niña a Mancio, que es el represaliado que está fugado en el bosque, está en el bosque escondido, se encuentra con él porque la chiquilla va detrás de un sapo para cogerlo. Entonces, ese es el leitmotiv de la portada y es un buen resumen porque es el río, el encuentro de dos mundos, el de la niña y el del hombre represaliado que se escapa de un penal en el año 41 y el sapito pues aparece porque la niña persiguiendo al sapo se encuentra con él y es una portada, bueno, fabulosa. Aquí no hay Photoshop ni nada, Sí. todo es con técnica de fotografía, compró ella el papel, lo compuso, es que es una diseñadora, Isabel es una diseñadora fuera de lo común, tiene un talento bestial, es joven y bueno, me hizo un cuestionario, me preguntó qué música creía yo que podía venir para la novela bien, yo no sé, me hizo brutal, hace un trabajo bestial, se leyó por supuesto la novela, que eso es fundamental, y la verdad es que es un trabajo fantástico, fantástico. No, se ve además que es que se ve ahí un simbolismo, esos Total. colores que son atrayentes sobre el blanco, se ve que está completamente estudiado y bueno, ese diseño que al final te pone los vellos de punta en el sentido de que es muy original y no te encontrarás Es un una portador. portada que está claro que está hecha para tu obra, es decir, es que es así. Entonces, Totalmente. Además, está ahora, ¿sabes qué fenomenal. pasa? Sí, además, perdona, Leo, además, ¿sabes qué pasa? Que ahora, bueno, yo no soy muy amigo de la IA, de la inteligencia artificial. Ahora muchas editoriales acuden a la IA y eso tiene un tufo a IA que no veas. Mm. Hay portadas que, bueno, no te digo que estén mal, pero de mérito no tienen demasiado, te lo hace la máquina en un rato. Esto está Mm. todo hecho a la vieja usanza, no es ni Photoshop ni nada, es decir, aquí todo es montado sobre fotografías auténticas y demás. Y la verdad es que yo estoy satisfecho. Pues vamos a por la sinopsis con esa voz a clar de la garganta y Bueno, te voy a léemela. decir, tengo la voz fantástica porque yo me tengo que operar porque tengo pólipo en la nariz y llevo, después de los corticoides,
soy fenómeno, pero yo Es verdad que tenía la voz como el padrino, como Marlon Brando. tuvimos que aplazar la entrevista, ¿te Porque es acuerdas? que claro, yo tenía la voz, vamos, digo tenía porque con los corticoides estoy mejor, pero a mí no se me entendía un carajo hablando mal y pronto, porque es que la nariz totalmente taponada y me lo acusan las cuerdas vocales y es que era horroroso, así que ahora tengo la voz medio medio. Pues mira, te voy a leer os voy a leer la sinopsis, ¿vale? Agarrazagal es la historia de Mancio, prófugo y víctima de la represión española tras la guerra, y la Dulce Carmela, vecina de Cantamirlos, un pueblo imaginario que, como el resto de España, trata de sacudirse el polvo de los escombros, limpiarse la sangre de las heridas y conseguir un olvido imposible a tanto sufrimiento. Agarrazagales, ambientada en 1941, dibuja un paisaje de lugares hermosos, pero también habla de personajes moldeados bajo la barbarie de la guerra y en los que muchos de ellos aún habitan el odio y la revancha. Eso es un poco el resumen de la novela. Está estupendo. Y yo te quería preguntar, claro, porque yo me puedo imaginar y puedo llegar a estar equivocado, pero imagino que por lo que es el vocablo en sí, de qué puede ir el título, pero mucha gente puede estar diciendo agarrazagales, ¿eso qué es? ¿Nos lo puede explicar el título? Te lo explico. Mira, bueno, el título original era Jalazagales. En Andalucía se entiende bastante bien, pero como la novela iba un poco de Despeñaperro para arriba, digo, lo mismo, aunque por el contexto se puede entender, pero si pongo agarrar, es mejor, ¿no? Que pensé que se entendía más. Agarrazagales es el apodo, ya sabes que en los pueblos casi todos los vecinos tienen sus motes. Entonces, Agarrazagal era el abuelo de Mancio, el protagonista de esa novela. La persona empresaria, pues el abuelo era uno de los encargados de cuando había suelta de vaquilla en las fiestas del pueblo, se encargaba de coger a los más borrachos, a los chavalotes más que se habían tomado 2 copas y se exponían demasiado a las vaquillas. Y era el que los cogía y los apartaba, ¿no? Y entonces se le quedó el mote de Agarrazagales. Y ya Agarrazagales fueron todos. Agarrazagales su padre, el abuelo y ahora en este caso Mancio, ¿no? Así que de ahí viene el título de la novela. Me gustan los títulos normalmente cortitos. Y este creo además que engloba perfectamente el espíritu de toda la novela. Muy bien. Pues una vez leída la sinopsis, hablado de la obra, comentado el título, presentado esa fabulosa portada que hemos tenido, hablamos de las páginas, 134 páginas. Sin embargo, después nos metemos en El criado de Velázquez y casi que multiplicas por 4 el número de páginas. Eso, a ver, estamos hablando en el... No, no me importa porque cada obra pide un número de páginas, ¿no? Es lo que te iba a decir, eso es lo que te pida la historia. Pueden ser más, pueden ser menos. Perfecto. Pero en El criado de Velázquez, haciendo un poquito un paseo por tu obra, después de haber hablado de premios y un poquito de todo lo que es tu trayectoria, estamos hablando de un thriller ambientado en el Madrid de Felipe IV. Como tú decías, te vas al pasado y te gusta escribir novela histórica. ¿Esa es tu forma de escapar un poquito de toda esta politización, de escapar del presente? ¿O es que te gusta te sientes cómodo en ese tipo de historia? Ya no por solo la tecnología y por escapar un poco de la facilidad de lo que es la trampa, ¿no? Sino porque a lo mejor sientes un poquito más el pasado como espejo tuyo, ¿por qué? Yo es que fundamentalmente es como cuando leo, cuando pongo a leer, lo hago por escapar un poco de abrir esa ventana a un mundo un poco diferente, ¿no? En el que estamos a mí no me gusta estar, la verdad. Bueno, a ver, no me gusta estar, no, tampoco soy tremendista, pero el mundo que no me gusta, ¿no? El horizonte es feo, el panorama es feo. Y escribiendo me pasa igual que cuando me pongo a leer. Me ambiento en otro sitio y es cierto que desconectas completamente de la actualidad, ¿no? Si te pusieras a escribir, que es muy lícito obviamente, ¿qué te digo yo? De la invasión de Irak a Kuwait, por ejemplo, o del mismo Maduro siendo detenido por el ejército norteamericano, pues estaríamos a lo mejor no desconectando de la realidad, o no de la realidad, sino de la actualidad. Y yo lo que pretendo precisamente es quitarme de en medio porque no me gusta. Entonces, ¿qué hago? Me traslado a sitios que me desconectan completamente de la realidad o de la actualidad
que no me gusta nada. Está ahí, no podemos evitarla, pero yo escribiendo, desde luego, me abro esa ventana y lo intento hacer con temas que no tienen nada que ver con la actualidad. Aunque es cierto que haya narraciones atemporales, pero lo normal es que a mí me sirven para desconectar completamente, no solamente a lo mejor de la actualidad mundial, sino a lo mejor de tu propia rutina, de tu propia vida, ¿no? Tampoco es malo eso. Y yo cuando me pongo en medio de mis novelas, te aseguro que desconecto, pero al 100%, vamos. Volvemos un poquito al Criado de Velázquez y te pregunto sobre cuando eclosiona esa idea en tu cabeza, ¿tú te imaginas que puede llegarse tan larga, un proyecto tan amplio, que te vaya a llevar tanto tiempo, tanta documentación? ¿Qué tiene el Criado de Velázquez? ¿De qué trata la obra? Hazme un poquito, tú que sintetizas bien por lo que estoy viendo y además eres periodista, corto, breve y conciso. No. eh, Háblame un poquito del Criado de Velázquez, cómo se gesta, cómo la llevas, de qué trata esa obra, si recibe algún premio. Hazme un combo ahí. Bueno, mira, empiezo por donde tú has terminado. Me dieron el premio de novela en Almería en 2013 y se gestó, como me pasa con alguna que otra novela, a la sombra de un relato breve. Felipe IV, que era como casi todos los monarcas y sobre todo los Austria, los Borbones y demás, era bastante mujeriego, pues se fue a un convento a ver, porque tenía interés en estar con una monja, acostarse con una monja del convento de San Plácido. Se arrepiente, dicen además que las monjas urdieron un plan para que el rey pensara que esa monja con la que quería estar había muerto y demás, entonces parece que el rey no solo huye despavorido por la trampa o el truco que le hacen las monjas, sino que esto ya forma un poco parte de la leyenda. Pero lo que sí parece cierto es que el rey se arrepiente mucho de este acto y le encarga, como un pequeño modo de purgar las culpas, le encarga el Cristo de Velázquez a su pintor de cámara, Diego Velázquez. A partir de ese encargo empiezan a salir una serie de crímenes en Madrid. Unos crímenes que ahí sí digo que no es casquerío, pero es verdad que no es escatimado en ciertos detalles. Y lo que inquieta a todo Madrid no solamente son los crímenes, sino que hay gente que dice haber visto a un personaje muy monstruoso un rato antes de que se produzcan esos crímenes, ¿no? Y en el lugar del crimen. Así que es una novela que yo me divertí mucho. Estuve 2 años con ella. Hubo mucha documentación de lo que se comía, de cómo se vestían, del trato que se le daba a la gente en el palacio, la vida palaciega de Felipe IV, que era muy austera y era muy rígida y muy triste. Y un poco también, bueno, el carácter del conde duque de Olivares, la forma de ver la vida de Felipe IV, pero ahí digamos que ese es el escenario. En realidad la trama, lo chulo de la trama creo que son los crímenes. Ese es el hilo conductor de la novela, que tiene un final sorpresivo también. Y que, bueno, pues también es de mis niños favoritos, ¿sabes? Hay algunos que me gustan, obras mías a las que le tengo cariño, y otras que la verdad es que tampoco me hubiera pasado nada si no lo hubiera escrito, ¿no? En ese sentido, tengo 2 o 3 niños mimados y otros tantos que los tengo olvidados, vamos, no me causan ninguna sensación. Uh-huh. ¿Qué tenían, tú que estás documentado sobre todos estos temas, ¿no? ¿Qué tenían estas personas qué modo de vida llevaban diferente, por ejemplo, al nuestro, un Felipe V que aparece en tu obra, o un Velázquez, bueno, alguien de la corte más alto, ¿no? Un conde duque de Olivares que tú has dicho que tendría también tela, ¿no? Este hombre. ¿Qué tenían estas personas para vivir en la corte y demás que les diferenciaba de la gente mundana? Bueno, sobre todo sobre Felipe IV y Conde Duque de Olivares y muchísima gente con títulos nobiliarios, pues lo que ha pasado siempre, ¿no? Pues los que tenían el dinero y el poder, pues tenían todo solucionado, su vida un poco incluso yo diría que bastante ajena a la del pueblo llano, esto también sobre ocurrió hoy por hoy. Y lo que yo creo que más tenían era el poder, ¿no? Y saberse poderosos. Tanto ellos como el clero eran poderosísimos y la verdad es que el resto
lo que pasara bueno, España, en el Reino de España, que era inmenso, pues le preocupaba, por supuesto, pero en realidad yo creo que ellos no dejaban de ser gente acomodada, que tampoco es que se comieran mucho el tarro con, valga la expresión coloquial, con lo que pasara o dejara de pasar. Todos los ricos y todos los que están acomodados y están en un estatus de poder, pues mira, estaban cómodos y lo que pasara o dejara de pasar, pues les preocupaba, pero relativamente. Vamos, que estaban por encima del bien y del mal, digámoslo Bueno, así, ¿no? por supuesto, bueno, y además cuando uno tiene poder, lógicamente se vicia no digo vicios de los vicios del juego o los vicios de la carne, vamos a decir, sino que se vicia de saberse por encima de los demás, ¿no? Y además esa prepotencia de mucha gente con poder eh, va en la persona, pero también se alimenta si está sentado en una poltrona, eso está clarísimo, ¿no? Piedras Negras. Transcurre en el México del siglo XIX. Ahí hay asesinatos, Sí, apariciones, algunos temas truculentos y demás, tratados con la mayor sensibilidad, como tú decías antes, sin entrar en situaciones explícitas, digámoslo así, ¿no? Me pregunto yo, ¿qué encuentra alguien de Jerez, un andaluz como tú, en ese sí. México colonial para desarrollar una obra allí? Pues lo mismo un poco que pasa con las novelas costumbristas en España, Leo, que es un ambiente es mágico, ¿verdad? Porque había mucha miseria, como es normal, donde había propiedades, haciendas y demás, sí, el que era el hacendado era el que tenía la pasta, pero los peones eran unos miserables, en el sentido no peyorativo, sino en el sentido más Sí, realista sí, 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 totalmente. posible de la palabra. Y había muchos jugadores porque aparece un fantasma, además, y creo que ese juego entre la pobreza extrema de los peones de esa hacienda y la aparición del fantasma, que se sale un poquito de lo normal, eh, yo creo que le dio un juego estupendo. Además, aprendí mucho vocablo, que ya hoy, porque esa novela ya tiene unos años, aprendí mucho el vocablo mexicano. De hecho, una amiga mexicana mía lo leyó y pensó, Ujú. y le parecía un poco increíble que esa novela lo hubiera escrito, no fuera un mexicano, pero claro, hoy tenemos en Internet, y en Internet te metes, hay páginas y páginas de cómo son los giros en Sudamérica, digamos México, Bolivia, Perú, y de donde aquí le llaman de una forma, allí le llaman de otra, y hoy por hoy tenemos esa herramienta mágica que a los escritores nos viene de maravilla. Eso hace, ¿qué te digo yo? 15, 20 o 25 años, hubiera sido súper complicado. Lo hubiera hecho, pero tardando mucho más Sí, tiempo, antes claro. había que leerse 50 libros para poder llegar a donde llega hoy, que para eso la Ay, inteligencia ay, ay, artificial ay, sí que viene exactamente. bien, claro, porque le pides tu vocabulario en México, ¿qué significa estas palabras tal y cual? Y para eso sí que viene bien, para recopilar muchísima información. Yo sigo acudiendo a San Google, pero es verdad que la IA, pues si te pone, mira, eso es lo que tú has dicho, cómo se dice en México, cómo se dice en Ecuador tal giro, pues te lo va a decir aproximado o exacto, vamos. Perfecto. Y me pregunto yo, alguien que escribe desde el punto de vista Andalucía y que, bueno, y que sus obras pues tienen un carácter, pues al final nacional, ¿no? Regional y patrio. Mi pregunta es, eh, la novela que se tradujo al búlgaro, que ahora me dirás de nuevo el nombre, por favor, ¿tú crees que un búlgaro cuando la lea la entiende y todo lo recibe como lo recibiría alguien de aquí o no? Hombre, es que eso depende de cómo se haya hecho la traducción de bien, lógicamente, y también de la mentalidad un poco de la mentalidad, de la forma de pensar claro, de un país que es un poco diferente al nuestro. No es que sea Mm. exageradamente diferente, pero claro, de eso depende un poco de unos cuantos factores, Leo. La historia, que joder, es que ahora mismo no me Pero acuerdo. puede llegar a disfrutarla, es lo que me refiero yo, sin ningún Yo creo que problema, sí. ¿no? Yo en general creo que todas mis Porque obras. esto es aplicable a cualquier país, es decir, hay grandes autores reconocidísimos que dices tú, vaya, pues lean la obra al checo, ¿no? Y dices tú, bueno, pero si la obra es de, por ejemplo, pues pon de México, ¿no? Claro, esas obras bien traducidas, pues se entiende que a quien le guste la literatura la va a entender perfectamente y la disfrutará igual, ¿no?
exactamente, incluso con temas un poco más truculentos. Tú imagínate la novela de Nabokov, Lolita, por ejemplo, ¿no? Que tiene todo un Sí. tema que hoy por hoy eso es espinoso. Pero si está bien escrita, ¿sabes? Entonces, lo mismo pasa si te ambientan una novela, que te digo yo, en un pueblo de Sudáfrica o en un pueblo de Gambia, tú no conoces aquello y eso es completamente diferente a nuestra cultura. Pero si está bien escrito, yo he leído la de Cien soles espléndidos, que está ambientada en Irán o en Afganistán, en Irán, me parece, en Irán, y dices, qué horror, pero está tan maravillosamente escrito que qué más te da a ti si la cultura no es la tuya, si el país no es el tuyo, si está bien escrito, te traslada que es donde estés ambientado o que no tenga que ver con nuestra cultura, no tiene absolutamente nada que ver, lo disfrutas igual, yo por lo menos lo disfruto. Vamos. Perfecto. El, a ver, la siguiente que tengo aquí preparada para ti, John Alcott. ¿Qué puede hacer John Alcott que Juan Ay, Manuel Sáenz Peña no puede hacer? sí. Pues mira, hoy está un poquito, parece desvirtuado el amor en el concepto más romántico de la palabra. Eh, Hoy tenemos Bueno, mucha. perdóname, para quien no sepa quién es John Alcott, es un seudónimo de Juan Manuel Sáenz Peña, porque no va a entender la pregunta. Claro, porque lo utilicé para la novela bueno, la novela, una serie de cartas de amor que es Cartas de Madrugada. Y entonces, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene ese halo romántico que hoy se lleva un poquito menos, vende un poquito menos, no es que venda los libros, sino que no vende desde el punto de vista social. Y bueno, pues a mí me gustó mucho escribirlo, lo escribí en realidad una recopilación de citas que fui poniendo colando en Facebook, con fotos chulas, la verdad es que en eso también nuevamente Internet ayuda un montón, porque las imágenes bonitas ayudan muchísimo a estos textos. ¿Y qué tiene que no tenga yo? Bueno, pues eso fue un personaje al que le tengo mucho cariño, porque era un romántico empedernido y todas esas cartas de amor, que por cierto el libro desgraciadamente se ha descatalogado ya, porque la editorial cerró y ya no hay más ejemplares, pero gustó mucho, se vendió muy bien. La verdad es que yo quedé muy un poco sorprendido incluso, porque no es una novela ni siquiera de relatos cortos, es una novela de cita y de cartas de amor, o sea que es un tema muy distinto a lo que yo hago normalmente. Muy bien. A la hora convenida, un libro de relato Correcto. y novelas largas, como La alargada sombra de la bayoneta. Mm. ¿Es más difícil el cuento de escribir que la novela? ¿O eso es falso? Hombre, yo siempre digo que el relato es una tapita, que ¿Mm? solamente le puedes poner un par de cosas, y el libro es una ensalada, le puedes poner, ahí tienes para desarrollar lo que quieras. En un relato que son 5, 6, 10 páginas, 15 como mucho, tienes que tener una capacidad de síntesis importante, porque tienes que contar todo en muy pocas páginas. La novela te puede explayar con el discurso, quiero decirte, con la vida de los personajes, con cosas que le han pasado que sirven de enlace para cómo es él, para cómo ese personaje se ha construido de una manera que sea una persona rencorosa, que sea una persona odiosa, que sea una persona dulce, dependiendo, ¿no? Eso lo puedes hacer novela, incluso describir los paisajes. Eso en un rato lo puedes hacer, pero ya sabes que cortito y al pie, porque es que si no te vas a quedar rápidamente sin espacio y se te va a ir a una extensión que normalmente los concursos no te van a permitir, no te van a permitir. Entonces, bueno, yo disfruto con las dos cosas, la verdad, Leo, me lo paso bien y ya está. ¿Cómo? Como redactor que eres tú de periódicos, La Cultura, La Voz del Sur, Canal Sur, Cadena Ser y de radio, Mm. escribir y hablar sobre la cultura de otros, ¿cómo te ha ayudado a ti a aprender otros mecanismos para escribir mejor y para desarrollar mejor tu profesión de escritor? Yo creo que como mejor se aprende a escribir es leyendo. O sea, yo cuando te vienen, mira, cada uno puede hacer por supuesto lo que quiera, ¿no? Cursos, talleres, no sé qué. Primero, el talento hay que tenerlo. Yo puedo tenerlo más, más desarrollado o menos, pero lógicamente hay que tener un talento. Como si yo me quisiera para cantar. Mira, no voy a poder porque no tengo capacidad para eso. Como mejor se aprende es leyendo. Yo no me imagino a José Saramago ni
me imagino a Miguel Delibes ni a Gabriel García Márquez en talleres, ni sé yo. Ellos tenían un talento salvaje, brutal, pero es que también leyeron mucho. Y yo creo que la mejor manera de aprender a escribir bien es leer a los buenos, a los maestros. No para copiarlos, tú tienes que tener tu voz propia, pero vas a aprender muchísimo. Con los otros que escriben novelas, mis compañeros, eso también se aprende, por supuesto. Pero uno yo por lo menos, cuando quiero aprender, y yo creo que te pasará o nos pasará igual, nosotros queremos a los mejores maestros. Y leyendo, desde luego, es la mejor manera de aprender. Y todo eso siempre vamos a decir que esa onda expansiva te llega también cuando tienes que hacer notas de prensa o tienes que hablar de algún autor. Bueno, pues te basas en todo el conocimiento que puedas tener para poder hablar de ello. Todo eso también enseña mucho. Tú trabajas en un teatro, Sí, hace lo hemos 30 años. hablado, Sí. desde hace 30 años. Hmm. Y tú has escrito crítica teatral. Sí, sí, y eso, hostia, eso me encantaba. Lástima que el teatro ya no, tú sabes, como vino la crisis y ya cortaron a todos los colaboradores, porque yo no era de plantilla, era colaborador, y las críticas de teatro me encantaba hacerlas porque es que adoro el teatro. A mí el teatro me encanta, me parece una expresión maravillosa. Ver actores en directo, yo hago las guías, las visitas guiadas a institutos y a colegios del teatro por dentro, y siempre les digo, les explico, el teatro, la magia que tiene, que no es como el cine o la tele, que en el sentido de que si tú te equivocas en la letra o te tropiezas o la escena sale mal, se repite una y otra vez. El teatro es un salto sin red. Ahí, como te comas el texto, se te olvide lo que sea, ya hay una capacidad o sea, no hay posibilidad, mejor dicho, de rectificación. Y entonces es una disciplina que me encanta ver. O sea, yo lo disfruto muchísimo. Ya no hace falta que sean actores conocidos, hay actores desconocidos que son fabulosos, son actorazos de primera línea. Y eso, verlo en directo a 10 metros de donde estás tú, eso es un lujazo. Y yo me pregunto, tú, aparte, si trabajas en un teatro y haces Sí, crítica literaria, porque tú puedes hacer crítica literaria detrás de la pantalla, en la máquina de escribir antes, y no bueno, encontrarte con alguien del mundillo en tu vida, porque tú vas a la butaca, te sientas, apunta claro. como que va al cine, la película y demás. Pero tú hacer crítica teatral y tener que poner en valor la obra de alguien y también los puntos negativos y poder encontrártelo mañana por los pasillos del teatro en el que trabajas o en otro teatro al que vas, ¿cómo hacías tú esas críticas? Tiene que ser complejo, ¿no? Tiene que ser una actividad compleja en el sentido de que tú dices, ostras, que yo me puedo encontrar con este tío mañana aquí actuando o en otro papel, ¿no? En otro guión. Hombre, eso está clarísimo, pero yo no me caso con nadie. Yo lo que no me hace falta el respeto. Ahora, si una cosa no me parece buena, yo vi una obra de teatro que me pareció que estaba muy bien interpretada, que el autor era magnífico, pero el final, y ya te hablo, no solo como autor, sino como espectador, el final era un churro gordísimo, pero, o sea, una cosa absolutamente inverosímil. ¿Vale? Pues tú puedes hacer que un personaje vuele, pero tienes que explicar bien por qué vuela. Lo que no puedes hacer es que des un final que no sea, que tú no le encuentres explicación o no esté bien explicado. Y este final era muy malo. Pues yo lo puse. Si no le gustó, yo no me encontré con esa persona, desde luego. Pero si me encuentro, mira, me pasó, sí, me pasó con una cosa que escribió alguien afín, no era de la zaranda, pero sí era o había sido de la compañía de la zaranda, y a mí me pareció, y mira que yo soy fan de la zaranda número 1, pero esto no tenía nada, esto era una copia mala, digamos, de la zaranda. Yo lo puse, Leo, y después me vino el autor, y yo, es que esto no es, bueno, yo no, primero que ya te digo, no falta el respeto, pero si algo no me gusta, lo digo. Tú te desnudas en un escenario, y tú te desnudas en tu programa, y si no te gusta, te aguantas, no te expongas, ¿me entiendes? Entonces, a mí me puede pasar y me ha pasado, novelas mías no han gustado, relatos míos no han gustado, y me lo han dicho, y esto, bueno, pues te aguanta, tío. Es que te diga, yo lo que no soporto son las faltas de respeto. Entonces, yo nunca escribí esta la vergüenza ajena, porque eso es una falta de respeto. Ahora sí, una obra no me gusta, me ha parecido aburrida, lenta, o lo que sea, o hay un actor que no vocaliza, pues a lo mejor lo pongo, no se le entendía, no estoy faltando la verdad. En ese sentido, yo dormía muy tranquilo, la verdad. Nunca me pasó nada, nada más que este detalle
que te he contado. Y a mí no me supuso ningún trauma. Yo estoy ahí para intentar contar lo que he visto. Pero claro, nunca digo yo que si yo llevo, por ejemplo, si yo veo una obra en un teatro, eso ha pasado unos filtros, ¿no? Bueno, sí, claro, pero es que hay gente que tiene una perspectiva o tiene el baremo o, digamos, el listón un poco más bajo. Hay cosas muy malas, como películas muy malas, Leo, y sin embargo se subvencionan y sin embargo la gente va a verla. Y es que esto es un poco como todo, no deja de ser una cosa subjetiva. Entonces, lo que a mí no me parece un rollo gordo, a lo mejor de al lado la parte estupendo. Pero no, es que esto es un poco como todo, y las novelas igual. Aunque yo está pasando un filtro, sí, bueno, ha pasado un filtro, depende, porque hay teatro independiente que se subvencionan, o sea, que se pagan ellos solos, igual que hay autoediciones. mm, Y pues, hay cosas que verdaderamente Tiene todo son una un parte buenemazo, que positiva, flipas. Juan Ya no te hablo Manuel. solamente de Tiene teatro, sino como un espectáculo. Ah, ¿en qué sentido dices tú, tiene Leo? una parte positiva en el sentido de que haces una crítica y dices tú, vale, esto no me ha gustado, pero siempre hay algo que gusta o hay cuestiones de que, a ver, todo lo maravilloso es maravilloso por completo y todo lo malo es muy malo, o se pueden sacar claroscuro de algo muy malo que tenga cositas buenas y se puedan mencionar en una crítica Y y al, re- y al- viceversa. y al revés, perfectamente, todo no hace malo. Bueno, tienes que encontrarte con una cosa que verdaderamente digas tú, ostras, lo que más me ha gustado de la obra es que está terminado. Eso es lo que más me ha gustado, ¿sabes? Y de lo bueno, todo bueno, hombre, también puede tener algunas sombras, ¿no? Es que yo creo que los extremos no son buenos, Leo. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? Hay cosas que tienen más luces que sombras y hay cosas que tienen más sombras que luces. Es un poco en todo manifestación artística. Y como en toda persona, hay gente que son estupendas, que a lo mejor el tío no para charlar, o el tío le huele la boca, ¿no? Quillo, todo el mundo tenemos nuestras sombras, eso está clarísimo. Y en las obras de teatro, en los libros, la escultura, la pintura, todo pasa exactamente igual. Ujú, perfecto, nos vamos enfocando al final, quedan 4 o 5 preguntas nada más. ¿Vale? Y yo te quería preguntar también, porque no me puedo ir sin... eh, ¿Tú esperas aún con ansiedad los resultados después de tantos premios? ¿O ya es una rutina casi, digámoslo así, adquirida, de que tú mandas un relato, te olvidas y sigues escribiendo para el siguiente? O tienes siempre ese gusanillo de, ay, que el martes dan el tal, y clicando a ver si han dicho el premio, esperando la llamada? Bueno, yo eso afortunadamente lo fui abandonando. Es decir, de hecho, yo cuando tengo los concursos los apunto por mes. Es decir, en las bases no te pone, se falla el 3 de febrero, se falla el 5 de marzo. Yo pongo febrero, marzo y me olvido. Lo tengo apuntado, pero me olvido del día que es porque está pendiente de eso, es un sin vivir, es un rollo. Además, hay veces que el fallo se adelanta, otras veces que el fallo se atrasa porque 3 del jurado han estado con diarrea y yo qué sé, pueden pasar mil cosas. Y está pendiente de eso un sin vivir y tampoco merece mucho la pena. Que me olvido, no, olvidarme no, porque, o sea, porque hay premios que son buenos, que son premios de un nombre o de un premio económicamente que está interesante, pero está en ese sin vivir, eso era al principio. Al principio sí te digo que estaba, o sea, se falla no sé cuánto, tío, y ya todo el día mirando a ver si te sonaba el teléfono, pero es que eso ya no tiene ningún sentido. Si ganas ya te llamarán, y si no ganas, pues nada, para el siguiente, ya está. No, tampoco me hace a mí sufrir mucho, eso sí, que eso me lo han preguntado muchas veces. ¿Tú estás acostumbrado a ganar? Jamás. Todo premio, sea un premio de 100 euros, sea un premio de 6.000 euros o de 10.000 euros, a mí me causa, no te voy a decir la misma alegría porque sería mentir, sería una tontería, pero satisfacción la misma, exactamente la misma. Que te llamen y te digan que esa obra que te la ha premiado gente que no te conoce de nada, a mí me causa la misma satisfacción uno de 100 que uno de 6.000 o de 10.000 o de 15.000. Ujú. La misma pregunta que le hice a Alberto, a ver qué me contestas tú. Vale. Finita tu clavada con respecto a algún concurso que tú digas, este no lo he ganado, pero lo quiero ganar, porque sé que también has repetido en algunos. Sí, algunos he ganado 2 veces,
Pero hay uno especialmente que me gustaría ganar y que todos los años me como un mojón, hablando mal y pronto, como no Pues estamos en espérate, horario. espérate que nos va a ver el jurado y te va a dar No, premio, no, hombre. te quiero decir que el mojón me lo comí yo, porque No, 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 digo que nos está escuchando el jurado y va a saber que es el concurso y te va a dar premio este Ah, no, año. no, ya está fallado. Este hasta el año que viene ya no. No, pero este se falla en diciembre y hasta el año que viene, hasta dentro de unos cuantos meses no se convoca. El de el Camilo José Cela, que se hace en Padrón, en el pueblo natal de Camilo José Cela, ese tiene un premio, está muy bien, son 1.500 euros, y siempre estoy con mucha ilusión de ganarlo, y de un año detrás de otro, mon para mí. Y no, no ha llegado a la final ni nada, no. Es que este no publica finalista, no todos los Ah, convocantes, pero bueno, lo mismo te digo, se me pasa o sea, pierdo la ilusión cuando ya se ha fallado y no esto, pero bueno, cuando toca otra vez la convocatoria en 8 o 9 meses, aquí está el tío otra vez por narices, que a lo mejor no lo ganan toda la vida, pero la ilusión siempre está ahí por ganarlo. Como no lo va a ganar, como no te presentes, como te digas, no, yo ya me he presentado 10 veces, ya no me presento más, no, te presentas y a ver qué pasa aquí yo. esto es como las carreras que, hombre, nunca se sabe quién va a participar, pero hay algunos foros o alguna manera en páginas de Facebook o algo de saber quién más o menos se va a presentar a los concursos y tú decir, uy, este está difícil, uy, aquí puedo rascar algo, uy, tal, o esas cosas no las tienes tú en cuenta o no se tienen en cuenta o no existen simplemente en este mundillo. Bueno, yo sé que se presentan muchos amigos, pero precisamente porque son amigos míos. Alberto, Pepe Quesada, Fernando Martínez López, Juan Carlos Pérez López, hay muchos que son amigos, que yo te he presentado a este, que yo, ¿tú qué tienes para febrero? Pues tengo tal, tal. Bueno, pero claro, si se presentan 200 leones, yo lo me conozco a 15 o 16, el resto no lo sé. Entonces, pero Pero ya tampoco, sabe por dónde se está jugando el premio, ¿no? claro, claro, pero nunca se me ocurre decir esto está más difícil, está más. Hombre, concursos que a lo mejor, lógicamente, pues. Pero yo te voy a decir una cosa con toda modestia. Yo he ganado concursos que se han presentado 700 tíos, 800 tíos. Bueno, 800 tíos, 800 autores, vamos. Y después Sí, me he sí. presentado uno que por el motivo que sea se han presentado 13 y no he ganado. O sea, todo esto es tan voluble, Leo, que yo no te puedes comer coco. Tú lo mandas y si te llaman por teléfono, Gloria bendita. Y no, pues te aguanta y punto, pues para el siguiente, tío. Perfecto. La alcaldesa de Jerez te presentó en el Villamarta, nada más y nada menos, ¿no? Sí, Tú eres una figura cultural en tu ciudad, porque, hombre, a ver, que ya te han entrevistado en medios, sales en Canal Sur, etcétera, etcétera, y la gente te conoce, ¿no? sí. ¿Cómo se toma uno eso que tanto cuesta, que es ser profeta en la tierra que te vio nacer? A mí, ¿sabes qué pasa, Leo? Que me da una vergüenza después de los 38, con todos los años que llevo escribiendo, tú no sabes la vergüenza que me da a mí que, por ejemplo, me encuentre con un amigo y el amigo vaya con otro que no me conoce. Mira este Juan Monera, ¿cuánto escritor? ¿No? Hostia, si tú ves la vergüenza que yo paso, que me digan, que me presenten como escritor, no sé qué, yo me da vergüenza. Yo creo que para ser famoso yo no serviría, ¿eh? Te prometo que no, pero no por nada, no porque yo me moleste, porque al contrario, yo me siento halagado, ¿no? Pero me da un quillo y tampoco es por ser modesto, pero es que me da vergüenza aquello que no me reconozcan, no reconozcan, y ay, por el no, tampoco eso, porque eso no me pasa a mí, pero que me digan, mira, este Juanma, este escritor, este es un plazo escritor, ¿no? ¿Qué? Porque claro, la gente me quiere mucho, mis amigos, entonces, ¿qué van a hacer? Pues hablar bien de mí, ¿no? Y me da una vergüenza tremenda aquello. Agradezco muchísimo el cariño, por supuesto, y en el bueno, pues la gente menos me conoce, pero qué vergüenza me da aquello que me digan, este Juan Mache escrito o este gana. Tío, qué vergüenza, tío, te lo prometo que no lo desagradezco, decir, no me cae mal, pero me da mucha vergüenza aquello, es verdad. Síndrome del impostor, Juan. Puede ser, a lo mejor es síndrome del impostor, tío. Yo hago un oficio que adoro, es lo que más adoro en este mundo, que es escribir. Mm, y el reconocimiento de los concursos está súper bien, pero si yo fuera una persona que no me pudiera tomar un café porque están intentando hacerme una foto, hostia, no llevaría yo malamente eso, yo lo llevaría fatal, tío, pero no por dármelas de nada, sino porque me muero de la vergüenza, tío, de verdad que es que me muero de vergüenza, tío. Mira que yo hablo en público y que estoy acostumbrado, ¿no? De hecho, ahora estoy preparando también para hacer monólogos, quiero meterme en ese mundillo, ¿no? Escribirlo y también subirme al escenario. Que en ese sentido no me cuesta trabajo, pero que me halaguen me da mucha vergüenza, Leo, me da muchísima vergüenza, tío. Eh, ¿Es más difícil escribir un relato o ser jurado, Juan? Uf.
Vaya pregunta, y esto te irá a matar, Leo. Yo creo que escribir un relato es más difícil. Lo que es más difícil dentro de ese jurado es elegir a un ganador cuando hay 5 o 6 relatos finalistas que son cojonudos, los 5 o los 6, y tú dices, bueno, ¿y por qué no se lo doy a Eche? ¿Por qué se lo voy a dar a Eche? Y a Eche porque eso me lo dicen muchos jurados. Si se presentan 600, esto no es una cosa mía, ¿eh? Me lo dicen, me lo dicen jurados que me han hablado cuando yo recojo algún premio. De 600 a lo mejor ha habido 550, literalmente, como dicen los chavales, que se han ido a la basura porque no hay por dónde cogerlo. La gente muchas veces, como sea por internet, manda lo primero que tengan. Ahora de esos 50 resulta que se eligen 15, que son buenísimos, y de esos 15 se eligen 5. ¿Tú cómo le das el premio al número 1, no al número 3 o al número 5? ¿En qué se pueden diferenciar 5 relatos que han quedado en la final entre esos 50? Ya no te hablo de los otros 550. ¿Cómo se lo das? Y yo, que eso es complicadísimo. Ha habido veces, yo a las veces que he estado de jurado, ha habido veces que lo he tenido rarísimo porque a lo mejor no ha habido un nivel muy grande y ha sido fácil, pero cuando se tiene un concurso con un nivel bueno, que los últimos relatos son todos fantásticos, eso es un aprieto gordísimo, tío. Otra pregunta que le hice a Alberto y que también quiero tu opinión, porque sois Hmm, los dos referentes, ¿no? En esto de los concursos y los certámenes y quien nos escuche quiero que gracias. aprenda, ¿no? Porcentaje de esos 500 relatos que se presentan a una, a un concurso Sí. descalificados porque no cumplen las bases. Dame un porcentaje. De 500 te pueden, no mucho, pero a lo mejor se cargan a 50, 60 fácilmente. Porque no han Porque escrito Time New Roman y la han mandado en Arial, o porque no han mandado la plica, o porque. o la aplica la ha mandado abierta y se sabe quién es el autor, o porque te han dicho eso a doble espacio y lo has puesto en y medio para que te quepa más texto, porque te dicen es uno temático que tienes que hablar, que te digo yo, de San Esteban de Gormaz, que hay un concurso que tienes que hablar de ese pueblo, y me pasó precisamente que estuve de jurado en ese relato, en ese concurso, y había relatos que no hablaban del pueblo, y eso lógicamente quedan descalificados automáticamente. Por esa serie de cosas sí te descalifican y el porcentaje no es que sea exageradamente alto, pero sí es verdad que muchas veces gente que no está acostumbrada o que se cree que el jurado le va a dar exactamente igual, pues lo manda como te parece y eso no puede ser porque las reglas, las normas y las bases son para todos igual, ¿no? Para todo el mundo igual. Ujú. Y hablando de San Esteban de Gormaz, has dicho, ¿no? El pueblo, ¿no? Sí, sí, Hablando de ese pueblo, por ejemplo, te sí, mandan un relato. Hay sí. relatos que dice tú, yo no veo el pueblo por ningún lado. Pero es que clavado, es decir, el año pasado, no hace 3 años por lo menos, fui yo jurado de ese concurso porque lo gané el año anterior y en las bases pone que el que es ganador después es jurado. Y no es que diga, bueno, va a mencionar un bar que hay allí, un par de calles. Bueno, pues mira, tampoco tienes que hacer una disección del pueblo y conocer el pueblo como si fuera de San Esteban de Gormaz, ¿no? Pero es que había relatos que es que directamente no tenían nada que ver. O sea, es que era cero. Entonces, si tú tienes que hablar de San Esteban de Gormaz, yo por lo menos, aunque tú lo metas con calzador y lo hayas ambientado en Grafal, yo le cambias nombre, le pones 3 calles de allí, por lo menos dices tú, bueno, pero ahora, si te piden eso y no lo cumples, lógicamente eso no puede ir a concurso, imposible, lo tienes que apartar. Es que ya estas preguntas van con un poquito de comicidad porque me hace gracia porque se me ocurren sobre la marcha y digo, le voy a preguntar porque vamos, es que me imaginaba la respuesta, pero quería porque al final este es un espacio para que la gente aprenda, ¿no? Es decir, entonces, claro, lo que hay que hacer y lo que no. Entonces, Lo que no hay claro, que esto es hacer. una de las cosas que no hay que hacer. ¿Qué más no hay que hacer a la hora de presentar un relato en un concurso, Juan? Bueno, por supuesto, si el jurado es medio serio, no ponerte falta de ortografía, que esto parece una perogrullada, pero la gente, hay muchos jurados y hacen bien que en un concurso literario a la cuarta falta o la tercera falta de ortografía, que se ve que no es una errata, lógicamente lo apartan, porque eso no hay quien lo lea. Que menos que el relato esté aseado, que esté sin falta de ortografía y que sintácticamente esté correcto. A lo mejor hay una coma que no habría que poner o una que está de más. Bueno, hasta ahí más o menos podemos todos equivocarnos, yo el primero. Pero eso sin falta de ortografía, lógicamente que tenga una estructura de planteamiento, nudo y desenlace, que se entienda, porque hay que tener en cuenta una cosa. Como tú pongas un final muy ambiguo, el jurado no te vale 3 veces hasta que lo entienda. ¿Por qué? Porque va a mirar a la izquierda o a la derecha y va a ver un tocho así de grande que se tiene que leer. Dice, ni puñetera idea de lo que decir en este rato, fuera, otro.
mascadito, como decía Estefano, cortito y al Cortito y paso, al pie. al paso de ser argentino, ¿sabes? Al pato. Entonces, al paso, yo, que se entienda bien, que vaya al grano, y hay una cosa muy importante que es la que sí quizás se debe hacer, y es intentar hacer algo original. ¿Por qué? Porque si hace, pasa por ejemplo en los concursos navideños, en el de Navalmoral de la Mata en Cáceres, que yo como sean de Navidad y escriba el abuelito que está al lado de la chimenea, el abuelito que se murió, la abuelita que tejía al lado de no sé dónde, y caía la nieve, que todos topicazos y todos los lugares comunes, al final de 300 relatos, de 200 relatos, van a hacer 195 iguales. Y el jurado Claro. no lo ha dicho muchas veces, acabamos hasta las narices de nieve y de chimenea. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor se te ocurre hacer un relato de miedo en Navidad, o uno que yo, con el que yo gané un segundo premio, y en Navalmoral precisamente, y era un viejecito que estaba en la comida, la nuera no podía ver al padre de su marido, y el colega finge que se traga un hueso de aceituna. Y al final el colega ni sabía tragar hueso de aceituna ni nada, y cuando ya está toda la mesa descompuesta, hace así el colega, se tira un pedazo de cuesco y dice, señores, buenas noches, yo no me quiero sentar más esta vez. Y se va. Yo, a lo mejor el relato no es que fuera una maravilla, pero era diferente. Entonces, eso es muy importante. Hacer relatos diferentes es muy importante cuando hay una participación alta para destacar. Sí. Originalidad, vamos. Originalidad, sí. Muy bien. Eso es importante. Y ya vamos con las dos últimas preguntitas, que se Mm. nos va esto de madre sin estar, vamos, aquí estoy comodísimo hablando contigo y aprendiendo tela. Igualmente, igualmente, Leo. Has escrito sobre taxidermistas, sobre cerdos, criados de Velázquez, México fantasmal. Yo me pregunto de dónde viene esa diversidad temática, si es una curiosidad insaciable que tú tienes, si tú te elaboras la novela también por una cuestión de inquietud de querer documentarte, por miedo a encasillarte, o es que eres demasiado versátil y al final todo eso necesitas tú plasmarlo en diferentes contextos. A mí es que a mí me gusta mucho la variedad, y no estancarme mucho. Es verdad que tengo muchos relatos del Madrid de Felipe IV, pero porque me gusta mucho el ambiente, de haber escrito el Quiero Velázquez y el taxidermista, que también está en la misma época. Tengo un vocabulario adquirido, y si no, pues consulto en mis notas, y es un ambiente en el que me siento muy cómodo. Pero es verdad que mucha gente me dice, que tú, gente que me lee muchas cosas, todo lo que escribes es diferente. Es que esa es la cosa, hay que ir buscando, hay que ir investigando, y hay que ir narrando cosas diferentes, porque creo que estancarse es un grave problema, aquí porque al final es como si escuchas, que te digo yo, sin faltar, pero sí, como si te escuchas una canción de María Carey, escuchadas todas, Quillo, porque, ¿sabes? Entonces hay que intentar que todo sea distinto, con cierto ritmo narrativo, con cierto interés, pero creo que sea la diversidad temática es importante para no encasillarte, tío. Es como los actores, muchas veces yo, a Charles Bronson no lo ves tú haciendo una comedia, ¿no? Ni haciendo una película romántica. Yo lo que quería que Charles Bronson sacara el Magnum y metiera cuatro tiros. A eso estábamos acostumbrados. Pero encastillarse no es bueno, tío. No, yo creo que no es bueno. Es que yo me acuerdo de la película Death Wish 3, ¿no? Que ahora ya no hay spoiler para esto, ¿me entiendes? Que era, creo que la pistola se llamaba Lucille, ¿no? Y le robaba el bolso el gamberro este que iba por la calle, que corría muchísimo, y le robaba el bolso a una anciana y salía corriendo y le decía el amigo, no veas cómo corre, es imposible cogerle. Y dice, no te preocupes, que mi Lucille corre más. Y le pega un tiro en la espalda, ¿me entiendes? Y hasta luego, Lucas. Y dices tú, que yo, pues eso es lo que queremos ver nosotros a Charles Bronson en Qué Deseo burrada. Mortal y pegando palos y haciendo trampa con los clavos y los tablones y liando la gorda en el barrio, ¿entiendes? Claro. Es que no le va a decir una comedia, es que esto no te lo crees, Guillo, que no te lo crees. Mira, pues la verdad es que y ya pues para terminar ya después de más de 660 premios, 13 novelas, mm, decenas, cientos de relatos, más de 700 artículos, décadas de carrera,
siendo, pues bueno, ahora queriendo hacer monólogos, dedicándote al teatro, crítico literario. ¿Tú qué consejo le darías a las personas que nos siguen y que quieren dedicarse a la escritura? Mira, yo uno muy sencillo, que disfruten, que lo pasen bien, que yo con lo que hacen, que entiendan desde el minuto uno que llegar a una editorial grande es complicadísimo. Yo, de hecho, no he llegado. Una vez no llegué con Planeta porque sencillamente llegó a la mesa de edición el libro, que he pasado todos los filtros que pasan antes, y no me publicaron porque no me conocían. Le faltó valor, pero lo dijeron ellos mismos, ¿no? Y puedo entenderlo perfectamente. Que intenten no tener ese ansia de éxito ni de nada, sino que disfruten con lo que hagan, que lo hagan bien, que se lo pasen bien. Y ya, si el éxito viene bien y si no viene, pues como decía Antonio Gala, que lo has citado tú antes, con la felicidad. Si viene bien y si no, con las zurzas, ¿no? Decía él, pues con el éxito pasa igual. Que el éxito sea pasarlo bien, tío, vamos a dejarlo en eso y después vienen los reconocimientos, pues de puta madre, que no viene. Que yo, si estás enamorado de tu oficio, como el que pinta, como el que hace películas, como el que hace escultura, disfruta con lo que estás haciendo, que ya vendrán los premios y si no vienen, pues nada, mala suerte. Pues me vas a perdonar, pero te voy a hacer otra pregunta. Mira, Discúlpame. ¿Hasta vale, hombre. dónde tiene que llegar la ambición de una persona para poder triunfar? Porque es que has comentado lo de Planeta y a lo mejor ahí pecaste un poquito de falta de ambición a la hora de esa inseguridad, podríamos llamarlo, o qué pasó que no llegaste a firmar por lo que acabas de decir que te No, faltó. no, fueron ellos los que, ¿verdad? Yo no, yo mandé mi novela Planeta, pero no al premio Planeta, eso no se me ocurre porque eso ya Sí, sabes sí, cómo sí. funciona. Lo mandé a Planeta y no, yo la ambición la tenía, pero cuando ya el, se impone el criterio mercantil, que es que te quieran publicar, pero porque sabes que vas a vender, a que no te conozca nadie y sepan que puede ser un fracaso, yo antes eso no, yo pongo, voy a entrecomillar, mi calidad o el talento que yo pueda tener. Ahora, cuando eso sobrepasa a otras cuestiones, como es el interés mercantil del negocio, pues no podemos olvidar, y eso hay que entenderlo, que el editor es un empresario y que el libro es un producto que hay que vender igual que una lata de tomate, pues hay que entenderlo. Pero no me falta ambición, sencillamente lo que fue un poco un criterio que se escapa a mis capacidades, tío. Yo ahí no puedo hacer nada. Si ellos tienen el criterio de que no me conoce nada, ahora por lo visto se llama mucho eso de cuántos seguidores tienes en Instagram, Sí, cuántos seguidores tienes en Facebook. lamentablemente sí. Si, si tienes 20.000 o 30.000, pues yo no tengo, pero fundamentalmente porque tampoco dejo que me... Verás tú, hay gente que no conozco de nada y yo para eso tampoco soy muy... Y después que también puede acercarse a la realidad. Y yo tampoco levanto pasiones, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo creo que eso no se debería regir el publicano por un número de seguidores, tío. Yo creo que eso no debería ser así, pero es lo que, como tú dices, es lo que hay hoy en día. Así que no, pero vamos, yo no me desanimo nada. Me lo paso escribiendo. Yo encantado. Y la ambición de alguien, Juan, ¿hasta dónde puede llegar? Sin ser desmedida, para poder Hasta, triunfar. hasta donde quiera mientras no falte el respeto a los demás, Leo. Tú puedes ser todo lo ambicioso que quieres, que intenta subir mientras que sube los cabrones no pisa a nadie. Tú puedes tener tu ambición que quieras. Ahora, esa ambición, gestiónala bien y sobre todo que tu ambición no pisa a los demás. Como dice eso tan bonito, de que una estrella no necesita otra luz para brillar, la suya propia ya está, ¿no? Que yo, sé todo lo ambicioso que quiera, puedes ser todo lo ambicioso que necesites, todo lo que te pida el cuerpo, pero sin sufrir y sobre todo sin fastidiar a los demás. Eso es Sin fundamental. pisar a nadie, ¿no? No, no, yo nunca lo he hecho, la verdad. Me he limitado a hacer mi trabajo, a escribir lo mejor que he podido y intentar no molestar, tío. Yo, cada uno puede hacer las cosas como quiera, siempre que sean lícitas, siempre que sean dentro de las normas de los concursos, del mundo editorial, y hay sitio para todo el mundo. Pero que el consejo es fundamental que disfruten, Quillo. Y ya está. Y si no disfrutas, dedícate a otra cosa, Quillo. Colorea mandala o toca la guitarra, Quillo, pero algo que Pero no de verdaderamente por te saco. haga pasarlo bien, para sufrir ya está el telediario, tío. Pero Y ya la vamos al tuyo, última de ¿no? verdad, ¿eh? Ya la última de verdad. Háblame del talento y la perseverancia, cómo se conjuntan, si el talento simplemente sirve sin trabajo, el trabajo puede suplir al talento o hace falta una mezcla de los dos. No, el trabajo sin el talento es imposible, por lo que te decía antes. Si yo me quisiera poner a pintar o a cantar, y mira que aprovecho para decir que mi madre era cantante de ópera, pero yo desgraciadamente no adquirí sus cualidades.
ni muchísimo menos. Por más que yo lo intente, por más que yo trabaje, si no tengo esa capacidad y ese don, ya puedo trabajar lo que tú quieras, Guillo. Ahora, cuando hay un talento, lógicamente, el talento, si no lo trabajas y si no trabajas con el talento en equipo, lógicamente no te va a salir nada, porque el talento puedes tener que quieras, pero si no te hinca los codos y no te pones a trabajar, no te va a servir para nada. Ahora, al contrario, si hay trabajo, no hay talento, que yo, lo siento, lo que te he dicho antes, dedícate a otra cosa, que no pasa nada. Entonces, tiene que ser un equipo que esté bien conjuntado y tienen que estar las dos cosas, una sí y una no, porque no te va a servir. Pues ya está. Como los prometidos es deuda, yo hasta aquí he llegado, Juan Manuel. Te Muchas agradezco gracias. muchísimo esta horita y media, 90 minutarros que nos hemos pegado aquí, con el mismo metraje que una película de Charles Bronson. O un partido de fútbol, falta la prórroga de los penaltis, Leo. Los penaltis los tiramos con Alberto Puyana, lo Ay, podemos de portero a él, que es buen portero, y a ti ese, de delantero chutón, ¿no? de Leo y a Reneguita, Leo puta, con ese pedazo de melena que tiene. A ver si nos hace aquí un escorpión, El ¿eh? ¿No? escorpión, ahí está. Tiene el Pues efecto que nada, pescado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? un beso para ti, otro para Alberto Puyana, que es un fenómeno totalmente, y aquí les mandando un abrazo enorme, y Y una nada, pues persona, que... y una persona de nosotras, ¿eh? No, desde luego, yo estuve estas navidades con él otra vez, y cada vez que bajo Una a persona Cádiz, si puedo, trato de quedar con él, porque aparte, pues es de esas personas, ya no solo fantástica como persona, sino que además es fácil aprender de él porque es aparte fácil. es generosísimo, con lo Yo cual ya... lo conozco hace, me parece que 14 o 15 años, te puedo decir, y es mi mejor amigo, es imposible discutir con Alberto Pollana. Imposible, tío, porque es un tío de una bondad y de una eso que tú dices, es que este tío es para comerse, ¿no, Guillo? Una de las personas más generosas que he Correcto. conocido en este mundo literario, y eso hay que apreciárselo a la gente porque al final es lo que tiene, Con talento además. además de con talento. Pues nada, pues Juan, nos vemos, Pichita. Muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. A cuidarse. Cuídate mucho, ¿eh? ¿Vale? Viva, viva Cádiz. Viva Cádiz, por Hasta la supuesto, próxima. eso siempre. Gracias, Leo, por Venga, este tiempo. y viva Jerez. Venga, venga, hasta luego.